El título de la enseñanza en esta oportunidad es La necesidad espiritual de la diligencia. Tome nota, por favor. La necesidad espiritual de la diligencia. Hemos venido hablando dentro de nuestra serie El poder de la diligencia. Esta enseñanza es la cuarta de la serie El poder de la diligencia y se titula La necesidad espiritual de la diligencia. Quiero empezar mencionando tres versículos. El primero, Proverbios capítulo 22, versículo 29, que dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Solícito, diligente. Hemos estado hablando en las enseñanzas anteriores sobre el impacto de la diligencia. Estuvimos hablando en la primera enseñanza de qué es la diligencia y por qué es importante. Y en la parte número 2 y en la parte número 3 estuvimos hablando de la importancia de la diligencia en el manejo del dinero. En esta oportunidad vamos a hablar de la necesidad espiritual de la diligencia. Esa actitud del corazón de ser excelente, superlativo, superior, de ir más allá, de tener una proactividad natural. El diligente es el que no tienen que empujarlo para que haga cosas, para que proponga, para que crezca, para que genere crecimiento. El diligente es una bendición como empleado, como gerente, como director, como dirigente, como siervo de Dios. Es una bendición, la Biblia lo dice, segundo versículo al que hago referencia, Proverbios capítulo 10, versículo 14, la segunda parte, la parte B dice, mas la mano de los diligentes enriquece. El versículo dice que la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Y el tercer versículo al que hago referencia es Proverbios capítulo 13, versículo 4, donde dice también en la parte B, el alma de los diligentes será prosperada. Usted no conoce un solo siervo de Dios en la Biblia que haya sido negligente y que Dios lo haya usado. Grábense eso los que dicen que tienen llamado y quieren servirle a Dios. Usted no conoce a una sola persona negligente a la que Dios haya usado como su siervo. No. Es fundamental ser diligente para avanzar, no solo en la vida, en todas las áreas de su vida, sino también en el llamado a Dios y el ver cosas diferentes de Dios. Es importante el ser diligente. Pero hoy nos vamos a concentrar en hablar de la importancia espiritual que tiene esta actitud del corazón, el ser diligente. Una actitud en la que se falla mucho
y en la que muchos creyentes fallan, y más en esta época donde el evangelio light, liviano, aguadito, se ha vuelto muy común. Libro de Hebreos, ubíquese allí por favor. Libro de Hebreos en el capítulo 2. Hebreos capítulo 2, abra su Biblia. No se enseñe solo a la Biblia electrónica, a la app que tiene en su celular. Sea amigo del papel, abra su Biblia, subraye, tome notas, etc. Hebreos capítulo 2, verso 1. Por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Otra vez, verso 1. Por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El Señor nos está dejando ver la importancia espiritual de la diligencia en nuestra vida. Y nos está diciendo que debemos atender a la palabra oída, a la predicación. De lo contrario, nos podemos deslizar. Y deslizarse aquí es apartarse, es torcerse, es desviarse. Verso 2. Pues si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Vamos a analizar poco a poco esto que nos está enseñando aquí la palabra. En el versículo 2 dice, cuando se expresa que hay una palabra dicha por los ángeles, hace referencia a que la ley de Dios fue entregada a través de ángeles, pero no de ángeles, seres espirituales angelicales, no. Ciertos grupos del judaísmo creían que los ángeles, literalmente ángeles, serafines, querubines, etcétera, eran los que habían entregado la palabra. Pero aquí cuando hace referencia a ángeles, hace referencia a que Dios envió mensajeros, inspiró, usó a sus siervos para revelarles la palabra, inspirarlos en la escritura de la palabra, y de esta manera la palabra dicha por los ángeles hace referencia a personas, a personas. Recuerde usted que en el libro de Apocalipsis, en el mensaje a las 7 iglesias, dice la palabra, eh, di la palabra al ángel de la iglesia en tal. La palabra al ángel de la iglesia en Esmirna. No es que cada iglesia tiene un ángel, eso es falso, como muchos están enseñando. No, ese ángel es siervo, usado por Dios, ser humano, mensajero. En este caso, Moisés, por ejemplo, fue usado. Los profetas fueron usados, hablando del Antiguo Testamento. Entonces dice, pues si la palabra dicha por los ángeles,
por los ángeles, fue firme, es decir, de Dios, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Se habla en el versículo 3 de descuidar la salvación. Ojo, una cosa es descuidar, otra cosa es perder. ¿Podemos descuidar la salvación? Sí. Pastor, ¿de qué manera la salvación se podría descuidar? Muy sencillo. Cuando una persona, habiendo recibido algo, no le da el trato que le debe dar, no lo está perdiendo necesariamente, pero sí la está descuidando. Pongamos un ejemplo. A usted su papá le regaló un reloj y es un reloj costoso. Y su papá, ¿qué espera? Que usted lo cuide porque fue un reloj que costó trabajo comprarlo, que se pagó un altísimo precio para tenerlo, se lo entrega con esfuerzo, con mucho sacrificio. Nadie más hubiera hecho eso por usted, pero su papá lo hizo. Se sacrificó y trabajó para que usted tuviera el reloj. Entonces, ¿qué sucede? Usted recibe el reloj, al comienzo está contento, pero literalmente usted empieza a descuidar el reloj. Se va a bañar las manos y lo deja en el lavamanos. Se lo quita y lo moja y lo llena de químicos. ¿Está perdiendo el reloj? No. ¿Lo está descuidando? Sí. Por eso empieza con el versículo 1 diciendo, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Con más, más diligencia. Entonces esta porción de la palabra del versículo 1 al 4 lo que hace es advertirnos a nosotros, a usted y a mí. Hay una advertencia. ¿Cuál es? Versículo 1. Debemos prestar atención a lo que hemos oído para no alejarnos de ¿qué? De la palabra, de la salvación. Pero ¿cómo se hace eso? No es solo con fe, hermano. No es solo con amor, no es solo creyendo, no. Dice con diligencia. Y aquí radica la necesidad espiritual de ser diligentes. ¿Cuál es? Que a través de la diligencia usted va a cuidar esa salvación, la va a valorar, la va a tener en gran estima. El cuidar la salvación, el descuidarla, porque dice que podemos descuidar esa salvación, es alejarse. Hay mucha gente creyente que se ha alejado, que se tienen problemas, tienen dolores, decepciones, se van para el mundo. Eso es descuidar la salvación. Entonces nos da el Señor una advertencia en el versículo 1. ¿Y por qué nos da esa advertencia? Por dos razones. La primera razón está en el versículo 2. Primero, porque el juicio, según la ley, era estricto. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió castigo. Esa es la primera razón. La segunda razón está en el versículo 3 y 4. Y es el juicio bajo la salvación que con certeza va a ser más severo. Por eso dice, verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? En otras palabras, si la palabra dicha por medio de los siervos en el Antiguo Testamento fue firme y los castigos se dieron por toda transgresión y desobediencia, fueron justos, hermano, con mayor razón, ¿cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos una salvación tan grande dada por el mismo Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron?
Entonces aquí hay una advertencia muy fuerte. Usted y yo, amados creyentes, amada iglesia, debemos prestar atención a las verdades que hemos escuchado, no sea que nos alejemos de ella o de esas verdades. Escúcheme, usted no puede seguir siendo, perdóneme los términos, los colombianismos que uso en las enseñanzas. Trato de utilizar términos sencillos, conocidos, que todos entendemos. Usted no puede seguir siendo el mismo Atarbán de siempre y yendo a la iglesia. Usted no puede seguir siendo, mi señora, la misma persona atravesada y grosera. Que usted pelea, es chismosa, es conflictiva, pelea con todo el mundo se agarra, usted mata, come del muerto, pero está yendo a la iglesia. Y si usted está yendo a la iglesia y sigue siendo esa clase de persona, esa clase de creyente, es bueno que usted se pregunte si en realidad usted es salvo, si en realidad usted es salva. Porque el que es salvo, el que en realidad tuvo un encuentro personal con Cristo, muestra, evidencia cambios. Entonces dice aquí, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos. Con más. Esto habla de que esa diligencia cada día debe ser progresiva. Pero ¿sabe qué le pasa a mucho creyente? Que la diligencia es como el cangrejo, retrocede. En vez de progresar, retrocede, involuciona. ¿Por qué? Usted empezó este año con toda la gana. Usted empezó este año con proyecto de vida. Usted empezó este año con muchas cosas, con muchas cosas. Usted empezó este año con muchas expectativas buenas, positivas, con ganas de muchas cosas. No se ha acabado febrero y ya está cansado, ya está triste, ya está chantado, ya está descuidándose, ya no le está dedicando tiempo a la oración, ya no le está dedicando tiempo a los devocionales, ya difícilmente va a la iglesia los domingos, etcétera, etcétera. Entonces la diligencia dice, por tanto es necesario que con más diligencia. Habla de que la diligencia debe ser progresiva porque a través de la diligencia progresiva usted cuida su vida espiritual, valora lo que Dios le ha dado. Entonces esa palabra atender, que está ahí en el verso 1, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, viene de una raíz griega que es prosechein, prosechein, y significa prestar atención, escuchar cuidadosamente. Eso es en lo que mucha gente falla y no se dan cuenta. Si Dios le está hablando a usted del control del carácter, mañana se le atravesó el vecino, lo trató mal y usted de una vez sacó los tomates, le echó los madrazos, le sacó cuchillo, le sacó puñal, le sacó machete, y no estoy hablando literalmente de eso. Usted saca puñal y machete con las palabras, las vulgaridades que dice, la forma en cómo trata, su gritadera a toda hora. Entonces esa palabra poner más diligencia, con más diligencia atendamos, habla de prestar atención y escuchar cuidadosamente. Mire cuán intensa es la advertencia, que no solo debemos prestar atención al Evangelio, que debemos practicarlo y que debemos prestar una ferviente atención al Evangelio. Usted no debe caer en la trampa y si ha caído, arrepiéntase, pida perdón, el Señor lo perdonará y levántese, el Señor lo restaurará. Usted no puede volverse una persona descuidada en la atención del Evangelio. Eso se ve en la iglesia, hermano, en general, ¿no? La gente llega a la iglesia y es que adorar a Dios, pero no puede pasar una mosca porque se distraen.
se engloban pensando en otras cosas, etcétera. ¿Esto qué habla? Este verso 1, de escuchar el Evangelio con más fuerza que nunca, prestar atención al Evangelio con más fuerza que nunca. ¿Y qué quiere decir alejarse del Evangelio de la salvación? Esa palabra deslizarse, porque termina el verso 1 diciendo, no sea que nos deslicemos, viene de una raíz griega que es para para uruomen, que significa ir lejos de, evadirse, escaparse. Podemos poner como ejemplo el anillo que usted se pone y de pronto ese día no tiene tanta circulación de la sangre y el anillo no le queda tan ajustado, tiene la mano un poco más delgada, de pronto le ha pasado, y usted se pone el anillo y le queda como suelto, flojo. Usted se va moviendo, está haciendo sus actividades diarias y el anillo se le va escurriendo, deslizarse. Entonces, literalmente es cuando alguna verdad de la palabra empieza a apartarse de su mente, poco a poco de su corazón. Escúcheme, esto es más común de lo que usted se imagina. En lo que pasa en este verso 1, la advertencia. ¿Y eso por qué pasa? Porque no ponemos más diligencia para atender la predicación, lo que hemos oído de la palabra. Y se ven cosas como, por ejemplo, cuando la gente llega a la consejería y dice, pastor, imagínese que ayer tuve un problema con una vecina, con la suegra, con una amiga, con mi esposo, etcétera, y lo terminé insultando. Hermanita, ¿cómo fue a hacer eso? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, pastor, no, se me salió y la terminé tratando mal y le saqué la mano y se la puse y me agarré con el vecino y lo insulté y eso, mejor dicho, nos agarramos de palabra, etcétera, etcétera, y yo grité y se me salieron groserías, etcétera. Hermana, ¿y qué pasó con el dominio propio? Que habla la Biblia. No, sí, yo sé, pastor, y usted me ha hablado de ese tema y de que yo necesito cambiar el genio. Yo sé, pastor, pero es que de todas maneras, pastor, usted se puede estar deslizando. Se puede estar deslizando. ¿Por qué? Porque usted no pone diligencia. ¿Y cuándo se pone esa diligencia? Dice, es necesario, no es opcional, es necesario. Cuando usted se viste, es necesario que usted tenga un orden. Usted no se pone la ropa interior encima de los pantalones, las medias encima de los zapatos, el brasier encima de la camisa. No, es necesario que haya un orden. Es fundamental. El Señor está diciendo, es necesario que con más diligencia, si usted no se propone ser cada día más diligente en la vivencia de la palabra, usted va a tener problemas espirituales graves. Usted se encuentra con gente que es creyente, por ejemplo, y me dicen, pastor, lucho con la depresión. Pastor, lucho porque yo estoy bien unos días, pero llegan momentos en los que siento que me voy para el piso. ¿Está orando? ¿Se está conectando a los devocionales? Es que no pude anoche, pastor, me quedé dormida, llegué tan cansada. Bueno, entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Poner qué? Más diligencia. ¿Para qué? Atender las cosas que hemos oído. Yo quiero contarles algo que me pasó esta semana, el día lunes. El día lunes, dentro de los devocionales que se van subiendo a nuestra página en YouTube, que de paso les invito a que los que no se han suscrito se suscriban y compartan. Ahí se acabó de subir completa la serie de El poder de la iniquidad. Compártala. Esas cosas
sí vale la pena compartir. Esas cosas sí. Eso sí, súbalo como imagen en su estado en WhatsApp. Eso sí, eso sí. Eso sí vale la pena que usted comparta, que usted le dé me gusta, que usted en su página en Facebook, en Instagram, comparta, que usted se mueva. Entonces, estaba escuchando yo una enseñanza que está allí en nuestro canal de YouTube y la escuché unas 8 veces el lunes. Y yo decía, Señor, tú eres tremendo, tu palabra es tremenda. ¿Cómo me habló Dios? A través de una enseñanza que yo mismo di, ¿cómo me habló el Señor? Y me dio más temas y vi cosas y entendí más cosas. Entonces la lección que Dios me da es, a pesar de que yo te use para enseñar la palabra, tú también tienes mucho que aprender. Gracias, Señor. Amén. Así es. Pero muchas veces el descuido se da en que usted se limita a escuchar el devocional, se acostó a dormir y ni masticó. Yo le hago una pregunta. Piensa en un plato favorito suyo. Lasaña, hamburguesa, pescado, pizza. ¿Qué? Le hago esta pregunta. Ese plato favorito delicioso, ese postre que usted ubica en este momento en su mente, ¿usted lo pasaría entero, lo metería en su boca y lo pasaría entero? Seguramente no. Usted lo mastica, se toma su tiempo, disfruta, lo saborea, hace de ese plato una delicia. Eso es lo que usted tiene que hacer con la palabra. Nos podemos estar deslizando y no nos damos cuenta. Puede estar usted lleno de muchos vacíos, sentirse solo, sentirse triste, sentirse como depresivo, pero usted no entiende que es el Espíritu Santo inquietándolo a ir a la intimidad para que usted se llene del Espíritu Santo. Y es el Señor diciéndole, es que estás vacío de mí. Ay, pastor, ¿qué será lo que me pasa? Hermanita, ¿usted está orando? Pues, pastor, es que, ay, usted viera, pastor, es que yo me levanto desde las 3:30 de la mañana a hacer almuerzo, pastor. Desde las 3:30 de la mañana, pastor. Uy, no, y me estoy acostando a las 11:30, 12 de la noche, pastor. Pues usted tiene que ver qué cambios puede hacer, hermano, en su vida, porque debe dedicarle tiempo al Señor. No es de Dios que usted esté así de esclavizado. Y hay gente que a eso le suman que no van los domingos. Cuando es de Dios, o usted cree que es gratis que el Señor en Génesis descansó el séptimo día. El descanso y el dedicarle un día a Dios para congregarse, ir a la iglesia y descansar es bíblico. Eso no es capricho. Por eso los que trabajan los domingos deben clamar al Señor que les dé la oportunidad de descansar un día, al menos un día a la semana, el domingo, y ojalá de lunes a viernes pídale eso al Señor. Entonces muchas veces nos estamos deslizando y no nos damos cuenta y terminamos descuidando esa salvación tan grande. Deslizarse, salirse. Entonces usted se desliza por descuido, por distracción, por cansancio, por aletargamiento, por somnolencia. Esta semana vi un documental de un barco gigantesco, un transatlántico que se hundió y cuentan toda la investigación, por qué se hundió y murieron casi 1.000 personas. Fue algo terrible, un desastre. Y, y la investigación demuestra, comprueba cómo el accidente se da por descuido del capitán. El capitán se descuidó, se deslizó de la ruta, se desvió de la ruta, cometió errores de cálculo, tomó decisiones equivocadas, fue una cadena de cosas. Es lo que pasa hoy con la vida del creyente.
Su barco termina encallado, el barco de su vida termina estrellado, el barco de su vida termina metido en aguas turbias. ¿Por qué? Por descuido. ¿Por qué? Porque nos deslizamos, mis amados, porque nos hace falta diligencia. La importancia, la necesidad espiritual de la diligencia, algo fundamental. Debemos aprender a ser excelentes, diligentes, a no meterle tanta emoción a nuestra vida espiritual, porque es que hay quienes oran cuando tienen buen genio y disposición, y cuando no, pues no oran. Entonces, cuando usted se desliza, escúcheme, cuando usted no se desliza porque sí, hay una causa, lo está diciendo la palabra, porque usted no es progresivo en su diligencia. No se le olvide esto. La diligencia que usted tuvo ayer para con su vida espiritual y su relación con Dios no le va a servir para hoy, porque el día de ayer fue diferente al de hoy. Así como la diligencia que usted tuvo hoy no le va a servir para mañana. Por eso el Señor habla de algo progresivo. Usted debe levantarse todos los días con un propósito en su cabeza. Hoy, solo piense en el hoy. Hoy debo ser diligente. Hoy, solo hoy. No piense en su vida, en este año, en este mes. Hoy, paso a paso. Hoy voy a ser diligente. Hoy no me voy a asegurar de no cavar en cisternas rotas. Porque hay gente cavando para sí cisternas rotas. ¿Por qué? Porque se deslizaron. Por eso dice la palabra en Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. Usted se puede estar deslizando cuando escuchando la palabra mezcla sus opiniones y sus conceptos y sus perspectivas y hace una amalgama. Yo me encuentro con gente que no entiende, hermano. Por ejemplo, gente que ve, se saturan, les encanta, disfrutan, les gusta el tema de la violencia. Entonces les gustan las películas violentas. Yo pregunto, ¿qué hace un creyente viendo eso a toda hora? Repito, a toda hora, porque usted encuentra mucha película hoy que es violenta. Entonces casi que no podríamos ver nada, pero a toda hora. Otra, ¿qué hace un creyente viendo películas de susto, de suspenso, de terror, de sangre, de muerte, a toda hora? ¿Qué hace usted con la colección de Harry Potter en su casa? O la de Crepúsculo, solo para mencionar algunos ejemplos. ¿Para qué? Eso lo puede terminar deslizando y el Señor dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. Y le voy a decir una cosa. Ese me dejaron a mí no es que el pueblo dejó de creer en Dios. No, el pueblo nunca ha sido ateo, hermano. Usted analiza la historia del pueblo de Israel y el pueblo de Israel nunca fue ateo. Jamás. Nunca. Pero dice el Señor, me dejaron a mí. ¿Por qué? Porque se deslizaron, se descuidaron, se volvieron negligentes en la manera de llevar su vida espiritual y su relación con Dios. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Dice la palabra en Jeremías 3:21, voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino. De Jehová su Dios se han olvidado. La iglesia está llena de gente, y esto a usted le va a parecer lo más irónico,
pero lamentablemente es una realidad. La iglesia, perdón, está llena de gente que se ha olvidado de Dios. Repito, la iglesia está llena de gente que se ha olvidado de Dios. Pastor, eso no es posible, seguro. ¿Quiere usted recordar lo que el Señor Jesucristo hizo cuando entró al templo y volcó las mesas de los cambistas? ¿Quiere recordar usted las palabras del Señor Jesús cuando dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones? La iglesia estaba llena de gente creyente, hermano, pero se habían deslizado, habían perdido el propósito. Si usted es, escúcheme, se lo voy a decir despacito, de los que se está limitando a ir a la iglesia un domingo, a dar una ofrenda cuando a usted se le antoja y como usted quiere darla y en las cantidades que usted quiere darla, transgrediendo la palabra. No le interesa la obra y usted no sirve en la obra. Usted debería cuestionarse si quizás usted es salvo en realidad, primero, y segundo, si quizás usted siendo salvo, de pronto no se ha deslizado ya y usted no se ha dado cuenta. En Jeremías capítulo 15, verso 6 dice la palabra, tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás. Por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme, dice el Señor. Hay juicio. Esta es la primera razón por la que no debemos alejarnos de la salvación. Por eso es tan fuerte esta advertencia. Y el juicio, según la ley de Dios, era muy estricto. Y cuando dice el mensaje de los ángeles se refiere a la ley de Dios que le fue dada a Moisés en el monte Sinaí. Entonces, si el juicio fue tan estricto en el Antiguo Testamento, el hecho de que estemos hoy bajo la gracia no significa que pueda también venir juicio. Había juicio cuando había transgresión y cuando había desobediencia. La transgresión es deslizarse de la raíz griega parabasis, que significa apartarse, sobrepasar los límites, ir en contra de la ley, hacer lo que la ley prohíbe, quebrantar la ley de Dios. Y por otro lado, había juicio no solo con la transgresión, sino también, en segundo lugar, con la desobediencia. Y esta palabra viene de la raíz griega parakoe, con K, parakoe, que quiere decir descuidarse, negarse, no obedecer la ley de Dios. Es peligroso, hermano. Entonces el mensaje central de este devocional en esta oportunidad, para todos ustedes que están escuchando, es este. Si usted quiere tener una vida espiritual sana, creciente, guardada, protegida, debe asegurarse de que su diligencia sea progresiva, creciente, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, a la predicación, a la palabra, al consejo, a la exhortación. No sea que nos deslicemos. Quizás muchos escuchan esta enseñanza y dicen, Señor, hoy me doy cuenta que me estoy deslizando o que ya me he deslizado. Hay gente, escúcheme, que estando dentro de la iglesia puede estar deslizado hace rato. Pastor,
¿Cómo es eso posible? Mire, cuando una persona se pone en disciplina y no asume la actitud correcta, actúa con orgullo y soberbia, porque muchas veces hay una tristeza que nace es del orgullo y de la soberbia, no de la humildad. Hay una tristeza y una aflicción que nace es del orgullo y de la soberbia, no de la humildad. Por eso dice la palabra en Números 15:30, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. ¿Fuerte? Claro. ¿Juicio? ¿Le parece fuerte? Alguno puede decir, claro, pasó porque me está hablando de la ley. ¿Quiere leer algo fuerte bajo la gracia? Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Punto. Es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice la palabra en Isaías 13:11, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Entonces la invitación en esta hora, en esta oportunidad, a cada uno de los oyentes es a que de manera honesta, sincera, recuerde que va a hacer este ejercicio de evaluación y de examen delante del Dios que todo lo sabe. No trate de meterle cuentos a Dios y de argumentarle al Dios del cielo. Usted me argumenta a mí, usted le argumenta a su familia, usted le argumenta a todo el mundo, pero a Dios no, hermano. A Dios no lo engañamos. Él conoce lo que hay en su corazón. Es a que usted se examine si quizás se ha deslizado o se ha estado deslizando y está fallando en su diligencia. Esta es la importancia espiritual de la diligencia, que cuando somos diligentes y nos preocupamos y trabajamos cada día, un día a la vez. Esa técnica no es ni psicológica, ni psiquiátrica, ni neurológica, ni de coaching, ni de terapias, ni nada de eso. Esa es una técnica, un consejo, un mandamiento que el Señor Jesucristo dio. Él dijo, bástele a cada día su propio afán. Cada día. Me acuesto hoy tranquilo, descanso, mañana me levanto con nuevas fuerzas, con más diligencia que ayer y voy a afrontar el día y lo que toque afrontar en el día. Que el Señor nos ayude a entender este tema. Que el Señor nos ayude a entender este tema. El Señor lo ha escondido a usted y a toda persona salva, lo ha escondido en el hueco de su mano. Usted y yo estamos escondidos. Escúcheme. No habrá escape del juicio, porque la salvación es muy grande. El juicio también será muy grande. Piense por un momento en todo el pecado y la maldad que existe en esta tierra. ¿De dónde lo sacó Dios a usted? ¿De cuánta inmundicia y porquería en la que usted y yo andábamos? Mentira, engaño, robo, asesinato, terror, matanza, guerra, inmoralidad, obscenidades, suciedad, inmundicia, mentira, manipulación, hogares destrozados, golpes, dolor del alma, enfermedades físicas, mentales, accidentes, sufrimiento. Piense en todo eso. Piense en cuánto todo eso está imperando hoy, reinando. Y todo eso a usted y a mí nos quiere tocar, alcanzar, absorber de nuevo. No podemos descuidar una salvación tan grande. No nos podemos dar el lujo de deslizarnos. Tenemos que meternos con Dios y enamorarnos cada día más de Él.
¿Sabe que hay gente? Hablé con una persona, le dije, vaya el sábado, hermano, vaya el sábado, vamos a estar allá orando toda la noche, vaya el sábado. Ay, pastor, lo que pasa es que yo tengo que trabajar. ¿Hasta qué hora trabaja? No, pues yo trabajo hasta las 3. Ah, bueno, sale de ahí para su trabajo. No, lo que pasa es que después en la casa tengo una reunión. ¿Y hasta qué hora es la reunión? Por ahí hasta las 7. Sale a las 7 y se va para la iglesia. Y pastor, es que esa hora ya yo creo que estoy como cansado y el transporte es como difícil. Hermano, delante de Dios, reconozca su negligencia, su falta de interés, su falta de deseo por la consagración. Tenemos que ser honestos. El Señor nos ayude a ser honestos y a evaluarnos. El Señor le guarde a usted, el Señor me guarde a mí, el Señor nos ayude y nos dé la sabiduría para ser más diligentes, poniendo toda atención en lo que estamos oyendo, porque entre más escuchamos la palabra, más responsables delante de Dios. Señor, aquí estamos. Gracias por este día, por este tiempo. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por la vida y la salud. Vamos a descansar, Señor, creyendo que tú velas, que tú nos cuidas, aún en las vigilias de nuestra noche, aún nuestro sueño. En el nombre de Jesús, llévate toda opresión espiritual que quiera venir a dañar el sueño. Queremos descansar y dormir tranquilos, confiados. Ayúdanos, Papito Dios. Ayúdanos a entender y a comprender. Ayúdanos a entender y a comprender este tema, Señor. A descansar en ti, Padre. A ser diligentes cada día más y más y más. En el nombre poderoso de Cristo. Te damos gracias, Señor. Amén y amén.